Le comentaba ahorita a ustedes y a mi querida Miralba en torno a un tema al que vengo trabajando hace mucho tiempo, que es el peaje de la autopista del Nordeste, que se empata con la autopista del Atlántico, creo que se llama, que llega hasta las terrenas Samaná y Samaná. Eh, Primero, la famosa autopista del peaje sombra, Eh, que pagábamos y nos quejábamos de el precio de ese peaje. Son como 4 o 5 peajes, si mal no recuerdo, 4 peajes, que es el de las Américas, el Naranjal, y allá. Son como 4 peajes, si mal no recuerdo, y hacía un dinerito bastante interesante. Ahora, hay que decir, por un lado, eh, recaudaban esa empresa colombiana un dinero importante por ese concepto del peaje, y como no se llegaba a un nivel de tráfico de vehículos que estaba por contrato, entonces ahí era que el gobierno tenía que desembolsar un dinero para llegar a una cifra, y es el famoso peaje sombra. No pasaban vehículos, pero el gobierno tenía que pagarle a esa empresa por X cantidad de vehículos que se había calculado iban a pasar por ahí. Los colombianos recogían su dinero en el peaje, recogían el otro dinero que le daba el gobierno y se lo embolsillaban. Ahora, hay que decir algo, era la mejor carretera de este país. ¿Cómo era? Digo esto, era la mejor carretera de este país, con un sistema propio de auxilio en esa carretera. Tenía cada cierta cantidad de kilómetros unos teléfonos que usted marcaba para cualquier emergencia. Se bajaba, usted no tenía celular porque en la carretera de montaña puede fallar la señal. Cada X cantidad de kilómetros usted tenía un teléfono público con ciertas características. No es que usted iba a llamar a la novia desde allí, no. Usted levantaba y le iba a responder a alguien y usted le iba a decir: estoy en el kilómetro tal, me quedé pinchado. Porque no, porque vaya, el vehículo está a otro lado y usted no tiene señal en el celular. ¿Me entienden? Que eso no hay en ninguna otra autopista de este país, y otra serie de facilidades, sobre todo de información, de señalización en la carretera, etcétera, etcétera. ¿Qué ha pasado después que esa administración pasó a RD Vial, que es el fideicomiso que maneja todas nuestras autopistas? Ya sabemos la situación que tiene la autopista ¿Fideicomiso, Duarte. dijo usted? Sí, RD Vial es un fideicomiso. Un ¿De este fideicomiso. gobierno? No, viene del otro gobierno. Ah, Acuérdese que ese fideicomiso de RD Vial se creó para manejar los peajes, y ese dinero que antes iba quizás a una cuenta del Estado o iba al presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, dejó de ir al Ministerio de Obras Públicas para ir a ese fideicomiso que lo maneja el fideicomiso de Banreservas también, y donde en la mesa Obras Públicas es uno, pero hay otros entes que están allí y deciden ese dinero. Bueno, vamos a invertirlo para arreglar la carretera de las Américas, o la carretera tal, o vamos a hacer esto, y vamos a, etcétera, etcétera. Ese es el fideicomiso RD Vial, muy bien, excelente. que a eso le suma otra serie de facilidades que tiene, que brinda Obras Públicas con los vehículos que están en las autopistas, que se creó en el gobierno anterior y que muy bien han mantenido. Ahora que por la Semana Santa le han suplido otros vehículos y otros reconocimientos. Siempre decir que esa brigada, Comipol, creo que se llama, la Comisión Policial de Obras Públicas, etcétera, ha tenido siempre muy buena repercusión social, ha tenido muy buena opinión del público por el servicio que da. No he escuchado todavía una historia de alguien que diga: me dañé en la carretera, se lastimó el vehículo, se dañó el vehículo,
vinieron la gente de Comipol o de Obras Públicas o de RD Vial, como lo identifiquen, y me pidieron dinero. Son guardias los que hay ahí. Y los he visto con su traje de guardia arrodillado, cambiando una goma o cargando un poquito de agua para un radiador o un poco de combustible para completar el vehículo o brindando otro servicio a cualquiera que se accidente, sobre todo en la autopista del Nordeste y la del Atlántico que va hasta Samaná. No he escuchado nunca una historia de que haya macuteo allí ni nada por el estilo. Siempre he tenido mucho respeto y palabras de elogio para esa estructura del gobierno subordinada al Ministerio de Obras Públicas que este gobierno ha mantenido y ha priorizado, y eso me parece muy bien y hay que celebrarlo en aras de respetar la continuidad del Estado. Dicho esto, cuando se quitó el peaje sombra, le pagamos un dinero a los colombianos, no fuimos a arbitraje internacional, resolvimos eso y pasó esa autopista del Nordeste y de Samaná a RD Vial, al fideicomiso de RD Vial. Se dijo que en enero iban a bajar los precios de los peajes, lo que se pagaba. Al final bajaron unos pesitos, creo que lo que se ahorra respecto a los precios anteriores son 30 pesos. Whatever. Lo importante es que esa estructura vial se mantenga y es muy difícil de mantener porque tiene una zona importante de trayecto en la montaña bordeando los haitises. De hecho hay una parte de los haitises que fue tumbado en su momento, y ahí hay mucho nivel de precipitación, hay mucho deslave, hay muchas rocas que caen, o sea, hay que tener un constante mantenimiento en esa estructura vial. Quizás por eso es más caro el peaje, aun cuando sean dos sendas que haya en la carretera, una para allá, para el norte, y otra que baja. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Primero, he visto un poquito de desatención a la carretera en estos meses, de enero a abril que llevamos, ¿no? No sé, he solicitado la información si con esta reducción del precio del peaje aumentó el tráfico de personas hacia esa zona, porque era el objetivo. Bueno, vamos a quitar el peaje sombra, vamos a bajar un poco el precio a esos peajes porque así va a aumentar el tráfico de personas. No creo que haya aumentado, porque tampoco la reducción del precio es significativa. Segundo, no tiene ningún beneficio en cuanto a lo que existía antes, ahora, el paso a RD Vial. ¿Cuál es el gran problema para poner en ese peaje los pasos rápidos? Es que debería ser obligatorio que en este país todos los peajes tengan pasos rápidos, que nadie se detenga, que las filas no sean interminables, porque hay unas personas que están cobrando allí en una casilla. Y eso es del pasado. Me dirán, no, pero son madres y padres de familia que usted los va a tirar para la calle. Búsquenle otras funciones. Eso comenzó en este país con Balaguer, que puso a trabajar a todas las mujeres para darle un valor agregado a eso en los peajes. El gran mérito era que eran mujeres las que estaban cobrando el peaje en las estafetas del peaje cuando se instauró en un gobierno de Balaguer. Bueno, ya eso es historia del pasado. Es historia del pasado. Las grandes carreteras en el mundo tienen unos peajes que usted ni sabe dónde están los lectores. Si usted pasa y no tiene dinero en su peaje, le va a llegar una cosa a su casa con una foto de la placa. Mire, usted pasó tal día por tal carretera y no había dinero suficiente en su peaje, porque es digital. Es digital. O usted pasó y no llevaba la cosa para pagar el peaje. ¿Qué pasa en muchas partes del mundo? Bueno, hay dos maneras de llegar a un lugar. Uno pagando y otro que es vía libre. Ah, bueno, tú me dirás, bueno, pero ¿cómo voy hasta Samaná? Ah, bueno, como íbamos antes, tenemos que ir hasta San Francisco, en San Francisco meternos por San Francisco, Nagua, y en Nagua conectar para allá. No, ahí no hay peaje y usted no paga. Ah, bueno, la otra hay que pagarla.
y hay que pagarla porque te ahorras tiempo, pero sobre todo porque tiene que ser una carretera con seguridad y con buen mantenimiento. Entonces, creo que hay que habilitar el paso rápido en los 4 peajes o 5 peajes que tiene la autopista del Nordeste y Samaná. Es inconcebible que a 4 meses de ser administrado ya por el fideicomiso RD Vial no haya paso rápido, porque lo que hay es que poner los lectores, un carril o 2 carriles con los lectores, y siga usted con otros estafetas para cobrarlo con las personas. Pero por otra parte, hablando del cobraje, me parece que hay que atender lo que ocurre dentro de las estafetas. Cuando era manejado por la compañía de los colombianos, usted veía a las personas jóvenes, uniformados, tenían un polo, una camisa con el nombre de la compañía, etcétera, te trataban bien, buen viaje, esto, lo otro, bien. Ahora veo cierto desorden, cierto desorden, no hay una uniformidad en las personas que están trabajando allí. Y quiero decir algo, muchos eran trabajadores que venían de la empresa privada, porque se los he preguntado, pero tú eres nuevo aquí. No, yo venía de la otra empresa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando falta liderazgo, cuando falta un criterio realmente de administración, de corporativo en una empresa, se resquebrajan las normas. Entonces, es la misma persona que antes te daba los buenos días, te daba la buena tarde, te decía buen viaje, feliz regreso a casa. Ahora no te dicen nada. ¿Por qué? Bueno, porque quizás se ha perdido el rigor del trabajo, se ha perdido el reconocimiento al que lo hace, el reconocimiento, y que no tiene que ser solamente monetario, porque diga buenos días, te voy a dar 20 pesos más. No, es simplemente reconocérselo. Y creo, fíjese si eso a mí me tocaba, que yo lo recuerdo perfectamente cómo te daban tu vuelto, si tenías que pagarlo, y te decían buen viaje, todo eso. Bien. Veo que las casillas por dentro tienen una cantidad de papeles pegados, escritos a mano, placa tal, no sé qué cosa. Es como si fuera una tendedera de ropa allá adentro, de papelitos puestos. Una cosa fea, que no existía antes. Y hay que compararlo porque existió. Y si antes no estaba esa cosa puesta, ¿por qué hay que ponerlo ahora? ¿Cuál es la diferencia? Y tercero, me pasó este fin de semana, y le ha pasado a otros amigos este fin de semana y a otros que ya están viajando para allá, que no están vendiendo el retorno en el peaje. ¿Qué pasaba? Que usted anteriormente llegaba al primer peaje de las Américas, usted compraba, pagaba el peaje, todos los peajes hasta el penúltimo, porque el penúltimo había que pagarlo allá, pero de todas formas pagabas 3 o 4 peajes por delante, 3, y pagabas el retorno de los 3, porque como no hay paso rápido, tú tienes que pagarlo allí. Entonces eso te facilitaba el regreso. Usted pasaba, no tenías que estar con el dinero y cambia y esto, y iba fluyendo el regreso. ¿Qué pasa? No hay retorno. La semana pasada, el viernes que fui a Las Terrenas, había retorno para solo 2 peajes. El último, el del Atlántico, y el primero de las Américas. Los demás no tenían retorno. No tenían retorno. Entonces tú tienes que hacer una fila, buscar el dinero, tratar de que sea exacto para dárselo, para que todo fluya rápido. ¿Cuál es el problema? Le pregunté a la muchacha, no han llegado los papelitos. Estamos hablando de un papelito que dice retorno, fecha tal y tal. Nada más. Nada más.